Los sabores de mi tierra es presentado por Pollo Graduado, el que más sabe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Los Sabores de mi Tierra. Como ya ustedes saben, hemos venido recorriendo parte de los colores que a los venezolanos nos identifican, esos colores que nos marcan, y lo hemos hecho a través de artistas plásticos que han hablado sobre los colores que representan ese sentir venezolano. Luego hicimos un paseo por los sonidos de nuestra tierra, comenzando por la tonada que Simón Díaz se dedicó a salvaguardar. Y ahora llegamos a un punto que para mí creo que es uno de los favoritos, los sabores de mi tierra. Y no hay otra forma de iniciar esta serie de entrevistas que con un chef venezolano que conoce y ha degustado y ha saboreado todo lo ancho y largo de nuestro territorio nacional en sus aromas, en sus sabores, en la fusión. Él es Sumito Esteves. Bienvenido, Sumito, a los sabores de mi tierra. No, un gusto enorme para mí, de verdad, Franklin. Te pregunta y yo voy viendo si sé o no sé. No, todo te lo tienes que saber porque cuando yo estaba pensando cómo iniciar los sabores de mi tierra, yo pensaba, bueno, aquí puedo tener aquí. Y resulta que Sumito eres un chef no solamente conocido y reconocido en nuestro país, sino fuera de nuestro país. Y parte de hacer los sabores de mi tierra es reconocer o conocer esos sabores que nos identifican como venezolanos, como tierra, como nación. ¿Qué has descubierto, Sumito, en los sabores de Venezuela que dices que no está presente quizás en la gastronomía de otros países, de otras naciones? Sí, es complicado porque efectivamente Venezuela tiene una manera muy distinta de cocinar. Cada país tiene una manera muy distinta de cocinar, Ujú, pero indudablemente cuando la gente migra, el gran problema que tiene todavía hoy en día entender qué es la cocina venezolana es que la cocina ujú, venezolana es muy desconocida fuera de Venezuela. La gente fuera del país prácticamente no sabe lo que es la cocina venezolana, que sí sabe más de lo que es la peruana o la mexicana, inclusive la colombiana, la argentina, etcétera. Pero claro, Venezuela tiene un proceso de migración muy reciente, ujú. masivo, tendrá 5 o 6 años, eso es muy poco tiempo dentro de lo que es un proceso migratorio a la hora de hacer que la gente se entere qué es lo que es un pueblo. Y por lo tanto, claro, nos conocen prácticamente desde muy pocas referencias fritas de la zona de Maracaibo, Ujú. desde pequeño y desde la arepa, pero digamos, formalmente el país como tal no es reconocido todavía fuera. Entonces, claro, entender que somos nosotros nos cuesta a nosotros mismos, porque nosotros mismos no hemos construido todavía lo que es el discurso de lo que somos nosotros de cara afuera. Y eso es muy difícil además porque cada país tiene, como al igual que Venezuela, muchas cocinas distintas. Ujú. En el caso particular de Venezuela, como digo yo, siempre donde hay un acento, hay una forma de cocina distinta. Los maracuchos cocinan muy distinto a los merideños y somos frontera. Los Exacto. merideños, los maracuchos cocinan súper distinto a los larenses y son frontera. Bueno, no son exactamente frontera, pero digamos, desde balcón, pues. O sea, al Exacto. final, cuando tú pasas de Maracaibo a Coro y de Coro pasas a Barquisimeto, te encuentras con mundos completamente distintos del mundo de la cocina. Y los acentos son completamente distintos, el acento a la hora de hablar. Entonces yo creo que al final ahorita la gran discusión es qué valores comunes tenemos. Yo creo que el apego a lo dulce es uno, ese es uno Ujú. muy característico de los venezolanos. Uno lo nota mucho cuando llega a un país como en mi caso, que es Chile, en donde no les gusta la comida dulce. Entonces toda la comida mía les parece dulce, o toda la comida Wow. venezolana. Y al chileno no le gusta nada, de hecho, la comida dulce, el tono azucarado. Y cuando alguien te lo está diciendo permanentemente es que tú dices, oye, ¿verdad, pana? Nosotros le ponemos a todo azúcar o papelón. Tan es así que un plato tradicional venezolano que nunca llevó azúcar, como una empanada típica Ujú. de costa, cuando yo la hice en mi canal de YouTube, uno de los comentarios más comunes eran que por qué no le había puesto azúcar a la masa. O sea, ya lo que se considera la masa, entre comillas, tradicional, es una masa que se supone que debería llevar azúcar, de lo dulzones que somos. Entonces, hay algunos elementos transversales que tienen que ver con la presencia del sofrito de la manera en que lo hacemos nosotros, que es Ujú. ese
ese sofrito como relativamente básico entre tomate, ajo y cebolla, la presencia del onoto, la presencia del dulce, pero es muy difícil todavía dilucidar un poco, es muy difícil contestarlo para cualquier caso. Si yo le Exacto. preguntara a una persona, Franklin, ¿a ti te gusta la cocina mexicana? Oye, sí, me encanta. ¿Y qué es la cocina mexicana? Te pongo a tartamudear de una. Y si yo te preguntara a Tal cual. ti, oye, ¿te gusta la cocina tradicional norteamericana porque estás viviendo en Estados Unidos? Sí, vale, por supuesto. ¿Y qué es cocina norteamericana? Y te pongo a tartamudear. Que no es una pregunta fácil de contestar en ningún caso. Ahora, lo que sí es que los venezolanos tenemos que empezar es a contestarnos qué queremos mostrar de nosotros fuera de Venezuela. Y a mí me parece que ahorita es una oportunidad muy importante que lo empecemos a hacer, porque eso es pasito a pasito, hermano. O sea, yo hoy saqué como plato especial de mi lugar aquí en Chile, hoy justamente, ni siquiera Ujú. hoy, hace 2 horas, lengua en salsa. La lengua en salsa a la manera de Venezuela es absolutamente distinta, ni siquiera la lengua en salsa caraqueña es absolutamente distinta a la lengua en salsa del resto del país, porque la lengua que se hace en el oriente venezolano no tiene nada que ver con la que se hace en Caracas, para empezar. Y la lengua, como la hacemos en Venezuela, vamos a llamarla la caraqueña, esa sí es verdad que no tiene nada que ver con las que se hacen en el resto del continente. Y de hecho, en Maracaibo le ponen coco, en el oriente la hacen como medio sequita, de hecho, como para metérsela dentro de la arepa. Ajá. En Caracas es a la manera de Armando Escanone, que tiene uvas perdón, hay uvas pasas, pasitas y aceitunas. O sea, solo en Venezuela tú te consigues 3 lenguas completamente distintas. El mondongo, por ejemplo, imagínate, en Ecuador le ponen maní, Wow. en Perú le ponen hierbabuena. O sea, mira lo que te estoy diciendo, no es que te estoy hablando de cualquier cosa. Estoy hablando de cosas Exacto. con una presencia brutal, como el maní o la hierbabuena. Por lo tanto, si tú agarras un mondongo tradicional de Guayaquil, con un mondongo tradicional de Lima, con un mondongo tradicional de Mérida, con uno tradicional de Caracas, te encuentras a 4 planetas, ni siquiera a 4 lugares. Entonces, por eso, Totalmente distintos. sí. Entonces, a mí lo que me parece ahorita muy importante es que los que estamos fuera de Venezuela nos aboquemos a hacer, aprender nosotros mismos a hacer platos que no hacemos normalmente y Ujú. hacerlos. Eh, como el mismo comentario que hago yo siempre con el libro de Armando Escanone, por hablar de un libro muy caraqueño como el de Armando, pero mucha gente dice, yo no puedo vivir sin el libro de Armando Escanone, pero han hecho 10 recetas de 440 que tiene ese libro. Entonces, Ujú. creo que es un momento en que los venezolanos tenemos que sacarnos un poco la camisa de fuerza de los únicos 4 o 5 platos que estamos exportando y empezar a mostrar. Es un poco lo que estoy haciendo yo a propósito aquí en Chile. O sea, la carta Exacto. mía chilena es bestialmente variada en cuanto a las regiones que toca de mi país, bestialmente variada. O sea, que hoy al mismo tiempo una persona puede venir a comprar pastel de chucho, como puede venir a comprar lengua en salsa, estoy hablando de 2 platos candela, como puede comprar asado negro, como puede comprar carne mechada a nuestra manera. Eso que tú hablas es sumamente importante porque destacar o resaltar alguno de los platos para presentarlo fuera es sumamente importante, porque cuando hablamos de la gastronomía peruana, siempre van a hablar sobre el ceviche, sobre el chupe peruano, o sea, que uno dice, ya, "Ah, esos son platos peruanos". Entonces, si yo te pregunto a ti, Sumito, ¿qué platos rescatarías tú de nuestra cocina, que lo estás haciendo muy bien en Chile, para resaltar o para destacar y que la gente conozca los sabores tan auténticos nuestros? Porque si bien tú lo dices, o sea, en Maracaibo, bueno, vamos a hablar de los patacones, si pasamos al estado Lara, vamos a hablar sobre los lácteos, que ahí es donde nacen los quesos de cabra, que hay una gran variedad ahora, se ha visto tantos sabores ahora. Entonces, ¿cuál rescatarías tú? ¿Cuáles sabores rescatarías tú que dirías, esto sería buena presentación de nuestra gastronomía para el mundo entero, para que el mundo nos conozca gastronómicamente? O sea, me voy a fincar un poco en lo que tú pones del ceviche de los peruanos, que Ajá. pasa lo mismo en todas partes, pues, o sea, todos los países tienen un plato que es claramente bandera. La cocina Ujú. peruana es mucho más allá que ceviche, mucho más allá que ceviche, y la cocina mexicana es mucho más allá que taco, y la Total. cocina argentina es mucho más allá que asado de tira asada. Y cuando digo mucho más allá, que cuando tú te metes en la cocina tradicional argentina, te consigues una cocina campesina bestialmente rica, las humitas de maíz, etcétera, o de choclo, que la comparten con los chilenos, por cierto, y miles de platos que son tradicionales, pero bueno, hay unos que son banderas. Entonces, hay que creer en el plato bandera, porque el plato bandera es de alguna manera la llave que le permite a otros buscar ser curiosos con respecto a otras cosas que también existen de ese lugar. Exacto. Indudablemente nuestra llave mágica que abre la cerradura
es la arepa, porque la arepa además tiene una característica, es que se rellena. La arepa venezolana, al rellenarse, implica que tienes que aprender a cocinar con qué la vas a rellenar. Lo que sí creo es que hay que inventar menos de lo que estamos inventando, para ser honesto, porque todavía la gente no ha terminado de saber qué es lo que se come en Venezuela, y entonces empezamos como a tratar de inventar, deja que pase un poco la ambulancia. Ajá. Tratamos de inventar algo que a ver si le gusta a los que el lugar donde estamos, y entonces, y además le meto esto y le meto aquello. No, vamos por partes, vamos primero haciendo que las personas hagan paladar y entiendan quiénes somos nosotros venezolanos, y eso va a ser ganancia para todos. En el momento en que una persona empieza a decir, me gusta la cocina peruana, cualquier restaurante peruano le empieza a parecer bueno y válido en ese momento. Pero insisto, nosotros todavía estamos en un estadio muy primigenio, porque la inmigración venezolana apenas está empezando a tener la capacidad de invertir en microempresas familiares gastronómicas, y ese es un proceso muy lento todavía. Ahora, yo creo que la gente tiene que dedicarse a hacer lo que sabe hacer, hermano, o sea, y mostrar lo que conoce. A mí me dio ternura que tú comentaras, bueno, y por ejemplo, Barquisimeto, que es la cuna de los quesos. Bueno, tú le dices esa vaina a un tipo de Puerto Ordaz y te mata. Pero es que tú eres de Barquisimeto, y me pareció maravilloso que lo dijera. No, no estoy negando para nada que Barquisimeto efectivamente es una cuna muy importante de lo que son el imaginario de los quesos de Venezuela, pero tú lo dijiste desde el alma tuya larense. Ahí se te salió. Exacto. Pero probablemente, y entonces probablemente lo que yo te diría a ti es, bueno, coño, hazte, cuando vayas a montar una cosa en gastronomía, suponiendo que la vas a montar, no te pongas a inventar mucho, y conviértete en una embajada de esa zona que tú conoces bien, porque ladrillo a ladrillo es que lo vamos a lograr. Primero empezaron los peruanos mostrando el ceviche, pero hoy en día la gente que le gusta la cocina peruana ya sabe que hay una cocina distinta en Trujillo. Me refiero a Trujillo, el Perú, no Trujillo de Venezuela. Ajá. Eh, y sí, hay una oportunidad de oro. En general, la cocina venezolana le gusta a los extranjeros. En general, cuando aprendes a adaptarte al mercado del lugar donde estás, insisto, por ejemplo, un caso como el chileno, el uruguayo, inclusive el argentino, presentan retos muy importantes para la exportación del concepto venezolano, porque, primero, porque son países que están íntimamente ligados a sus estaciones, y si tú no y toma tiempo entender eso, qué significa lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, en el caso de Chile, los chilenos ni que les pague se van a tomar una sopa en verano. Pero apenas empieza el otoño, empiezan a pedir sopa. Entonces, Wow. ¿qué significa eso? Que si tú tienes una sopa en la que tú crees mucho, como la fosforera, haces lo que hice yo. La sacas por completo de la carta en verano, porque no va a haber nadie que te va a comprar una fosforera, salvo los venezolanos, y cuando arranque el otoño, metes la fosforera. Pero, por eso te digo, al final el mercado también te va imponiendo alguna serie de condiciones que son sumamente interesantes. Y eso que habla, Sumito, me llama poderosamente la atención porque cuando comenzábamos a grabar esta entrevista, hablábamos sobre el guardar en la memoria de los venezolanos los colores, los sonidos y los sabores. Yo parto de lo que tú estabas diciendo, que si nos ponemos a inventar, a que, bueno, la arepa, en vez de rellenarla con reina pepiada o con dominó o con queso, la pelúa, lo que sea, nos ponemos a inventar y a meterle más cosas, podemos llegar al punto de extraviarnos, de eso que es nuestro origen. De no contar bien quiénes somos nosotros. Entonces después nos va a costar Exacto. muchísimo que la gente entienda quiénes somos nosotros. Y partiendo de donde somos nosotros, vamos a hablar un poquito sobre los orígenes de los sabores de su mito, porque parte de entrevistarte es por tu experiencia y porque yo he tenido el gusto de probar cosas que has hecho, pero cuando descubres su mito, que el fusionar sabores y el mezclar esas aromas iba a ser su pasión de vida, lo que lo iba a guiar y que se iba a convertir lo que te mantiene, lo que te genera ingresos. ¿Cuándo supiste eso? ¿Desde muy chamo? Bueno, pasa que yo he evolucionado mucho, Frank, en mi propuesta gastronómica, y tiendo a inventar cada vez menos, vamos a decirlo así. Ujú. Cada vez cocino como más, Chile me lo aumentó mucho, más venezolano, porque al final quiero mostrar un poco
O sea, a ver, te lo voy a poner distinto. Una vez que yo salgo de Venezuela y tengo que empezar a cocinar en otro país, la gran pregunta es: ¿qué voy a hacer? ¿Voy a cocinar como los de ese país? ¿Voy a cocinar internacional? ¿O voy a hacer lo que siempre he sabido hacer? Y era como una incoherencia que yo no hiciera lo que siempre he hecho, que es que al final yo cocino venezolano porque yo soy venezolano. Cuando invento desde la base de lo venezolano. Entonces, bueno, el tema acá es que yo no es que descubrí un día que a mí me gustaba fusionar, yo soy cocinero y los cocineros al final terminan teniendo como etapas en su vida, es natural, como los pintores, como los fotógrafos. Pretender que un cocinero de alguna manera sea más o menos lo mismo a lo largo de 32 años, que es mi caso profesional, sería bien, bien raro. Eh, Tienes en este momento ahí, estoy contando 5, 8, 9 fotografías que tienes tú detrás tuyo y seguramente si tú y yo habláramos dentro de 10 años, muy probablemente tuvieses hasta otro estilo de fotografía detrás tuyo, porque bueno, porque la estética depende muchísimo de lo que tú estás viviendo en un cierto momento de tu propia vida. Entonces, yo hoy en día tiendo mucho a que lo venezolano lo hago como muy apegado a la manera lo más tradicional que yo lo conozco. Cuando digo tradicional no estoy hablando necesariamente del plato popular de toda la vida. De hecho, yo te nombré pastel de chucho, y el pastel de chucho como plato es un invento de un cocinero trujillano que vive en Margarita, que es Rubén Santiago, y que se basó en un plato tradicional oriental que es el cuajado, que es otra cosa, que lleva papa y huevo y no sé qué, etcétera. Y él agarró eso, hizo el menjurje errado, que lo llamó pastel de chucho, y al final logró popularizarlo lo suficiente al punto de que yo ahora lo recreo también desde la versión de Rubén Santiago. Por eso hay que tener mucho cuidado de creer que la cocina no se mueve, la cocina se mueve. Ahora, yo en general, ahorita, hoy en día en Chile, tiendo a cocinar muy apegado a dos menús. A un menú que yo sé que le gusta a los chilenos y que no necesariamente es venezolano, porque bueno, también tengo un público chileno importante. Entonces lo que hago ahí es que cocino cosas que a mí me gusta comer. Ejemplo, yo hago un lomo de cerdo eh, con salsa de manzanas ahumadas que a mí me encanta. Ese no es un plato, pero ni medianamente venezolano, pero es un plato también de la propuesta de mi sitio, porque mi sitio es un sitio de comida para llevar. Pero quizás el sumito de ahora es un sumito que rara vez cocina algo que no se comería con mucho gusto. Es decir, yo todo lo que cocino es porque me toca comérmelo a mí, a esta altura del partido. Sumito, y de los sabores que has conocido a lo largo de nuestro territorio venezolano, ¿cómo los distinguirías? Viajando un poquito desde el occidente hasta el oriente, o sea, de eso que tú estabas diciendo, Y estando en son Zulia países, podemos... claro, que son Ajá, países demasiado distintos, y eso es una de las cosas lindas de Venezuela. No distinto a otros países, ojo, todos los países tienen esa característica. También exacto. hay que tener un poco de cuidado con un discurso que tenemos muchas veces, que es de creernos únicos. Tenemos unas condiciones únicas que también otros tienen también como únicas. Y una de ellas es que somos muchos países en uno. Y yo te voy a poner un ejemplo que yo he puesto muchísimas veces. Cuando yo era chiquito, en Mérida se trabajaba muy poco con ají dulce. Yo soy merideño. Ujú. Hoy en día sí se adoptó el ají dulce como parte del sofrito de los merideños, pero el ají dulce es una cosa nueva que llegó a Mérida. Y entonces cuando a mí me decían que el asado negro es un plato tradicional venezolano o que el ají dulce es la base del sofrito, yo desde Mérida decía: ¿será que yo soy de otro país? Porque aquí no. Y estoy hablando de dos cosas claves, hermano, que son el asado Ujú. negro y la base de nuestro sofrito como el ají dulce. Entonces, claro, Venezuela sí tiene regiones muy marcadas en términos de gastronomía. Generalizándolas, uno podría hablar de alguna manera que hay como una especie de cocina, vamos a llamarlo, de todo lo que vendría siendo lago de Maracaibo y sur del lago, y hay como una presencia muy clara determinada por una serie de platos, por una influencia indígena que tiene que ver con la guajira. O sea, el, el, se va diluyendo un poco hacia Falcón, pero tiene todavía lugares comunes como el chivo. Empieza a ser muy distinta en Lara. La cocina larense es muy distinta, pero bueno, viejo, tú que eres de Lara, no hay cosa más cómica que un caroreño y un tocuyano peleando para decir cuál es la mejor cocina del área. Son dos personas que están a kilómetros de distancia, hermano. Tal A cual. kilómetros, porque tú me vas a decir a mí que está muy lejos Tocuyo de Carora. No, Y está los, súper dos, cerca, exacto. y los dos andan todo el día peleando. Un caroreño siempre va a decir que la comida de Tocuyo no es la verdadera comida larense, y un tocuyano siempre va a decir que la comida caroreña no es la verdadera comida larense. Entonces, con eso es lo que te quiero explicar. Pero bueno, si hay una zona larense que tiene una forma de cocinar
Luego hay una forma de cocinar de nuevo transitoria, de transición, que es Maracay. ¿Por qué es de transición? Porque Maracay tuvo una influencia muy grande de San Juan de los Morros, desde Monaga. Entonces, desde Monaga, o sea, desde todo el tema que tiene que ver con San Juan de los Morros, llegando hasta Apure, sí, Calabozo, los esteros de Camaguán, etc. Entonces, claro, esa influencia llanera llegó a Maracay, y Maracay es como el punto de transición entre la cocina central y la cocina llanera. Está la cocina central, 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 que siempre se da en todos los países, la de Caracas, la de París o la de Roma. Está la cocina llanera, y la cocina llanera también empieza a tener como un periodo de transición hacia Puerto Ordaz. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, hay platos de granos se comparten, vamos a decir, entre el llano y Puerto Ordaz, y luego empieza toda esa gran cocina que viene hacia toda la zona, digamos, indígena del delta, la gran sabana, etcétera, y está toda la cocina oriental. Y entonces yo te acabo de nombrar de alguna manera miércoles, como 5 o 6 cocinas que son muy distintas una de la otra. Venezuela tiene una característica bien compleja a la hora de tener que contarla. Valentina Quintero y yo hicimos una vez un evento en donde de hecho hicimos una rosa de los vientos y hicimos 8 platos, me acuerdo, contando Venezuela, pero como si fuera una rosa de los vientos, partiendo desde el norte y cogiendo la derecha, camino al este, hasta llegar al sur y volvernos hacia el oeste, o sea, Mérida, y volver a llegar otra vez al norte. Pero es que son cocinas de verdad bastante distintas, bastante, bastante distintas. Y lo vemos incluso cuando llega la época de Navidad. Sabemos que nuestro plato típico de Navidad, la yaca, pero la yaca del estado Lara no sabe igual que la yaca de Caracas, o no la preparan igual que la yaca de Caracas, ni la yaca que preparan en el oriente. O sea, son formas distintas, y es lo que tú dices, y creo que eso nos hace tan ricos. Y como tú lo dices, no somos únicos, porque eso también pasa en Colombia, pasa en Chile, pasa en Perú, pasa en México. Yo que he ido a México, tienes toda la razón. Lo que tú puedes comer en el DF no es lo mismo que tú vas a comer en Monterrey, Saltillo, o quizás en la playa, en las playas de México. Es totalmente distinto. Mi punto, Frank, que yo te estaba contando como que esa rosa de los vientos de Venezuela es porque los mismos venezolanos tenemos que hacer la tarea. Es decir, tú puedes tener una persona de tu estado, pues entiendo que eres de Lara, ¿no? Ajá, sí, de Barquisimeto, sí. Tú puedes tener una persona de Barquisimeto que jamás en su vida se ha comido una salazón de los esteros de Camaguán, qué sé yo, de La Negra, para hablar de la frontera con el estado Apure. Por lo tanto, los venezolanos también tenemos que hacer la tarea interna, es lo que te quiero decir. Es decir, yo sí soy un conocedor, pero porque, bueno, porque me dediqué al cuento, vamos a decirlo así. Exacto. Pero los mismos venezolanos tenemos que hacer la tarea de entender quiénes somos nosotros en este momento. ¿Por dónde podemos comenzar, Sumito? ¿Por dónde podemos comenzar para hacer esa tarea y dar los pasos seguros de descubrir eso que tú descubres? Bueno, sí, ya está interno ahorita. O sea, yo acabo de nombrar La Negra y te dije que era la frontera entre, vamos a decir, Calabozo con San Fernando de Apure. Y te dije que mucha gente no se ha comido una salazón de esa zona. Con que tú escribas Salao, esteros de Camaguán, La Negra, Venezuela, y veas qué platos hay ahí y te hagas la tarea de tratar de... Ahorita en YouTube está todo, todos esos platos están todos en este momento. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros mismos tenemos que hacer una tarea en este momento porque nos tocó ser embajadores. Y cuando a ti te toca salir de tu país, es cuando te enfrentas a esa necesidad, es lo que quiero. De hecho, cuando yo, digamos, en la génesis detrás del canal de YouTube que hicimos nosotros, sigo haciendo, de hecho, mañana tengo que grabar 4 recetas en estudio del canal, la génesis justamente para ir generando un repositorio digital de la mayor cantidad de recetas posible de el país en general, para que nosotros mismos como venezolanos sepamos entendernos ni siquiera por nosotros mismos, sino por las generaciones que vienen después. Porque, bueno, no sé si tú tienes hijos, Franklin, ¿tú tienes hijos? No, todavía no. Sí, si llegas a tener hijos, hay altísima probabilidad de que vayan a nacer en los Estados Unidos. O si los adoptas o lo que sea, no importa, van a ser gringos, porque tú vives allá hace ya varios años. Cónchale, sería lindísimo que esos chamos vivan lo que viví yo con mi hijo hindú, que mi mamá sí me supo explicar lo que era su cocina de la India. Entonces, ¿cómo haces tú, Franklin, para explicarle a un hijo o una hija tuya quién eres tú, qué es lo que eres tú
sin primero aprenderte tú mismo el cuento. Esa es tal una pregunta cual. que nos hacen muchos de nosotros hoy en día. Y Y eso es toca parte de hacer. esto, de lo que tú estás haciendo en tu canal YouTube, de lo que yo quiero lograr también con los sabores de mi tierra, porque creo que esos sabores, cuando llega la Semana Santa, cuando llega una fecha especial, para mí es inevitable dejar de pensar en los platos que preparan mis abuelas, Mm. para los dulces que se preparan en Semana Santa o las hallacas en Navidad. O sea, y ese sabor tan único que le imprime mi abuela a la hallaca, eso yo por lo menos, en mi caso, yo soy de los nietos que ha estado como que pendiente y yo sé por lo menos hacer la torta de uyama de mi abuela y Mm. me queda idéntica a la torta de uyama de mi abuela. Y yo sé que eso va a ir pasando de generación en generación si yo me encargo y hago la tarea de enseñarle a mi generación, a mi futura generación, lo que he aprendido, ¿no? Sí, y hay que hacer la tarea, bro. O sea, de verdad, los mismos venezolanos tenemos que hacerlo. Porque es que yo ahorita estaba pensando así como en voz alta, no sé, pues me dio por Ujú. nombrar el estado Guárico varias veces. Pues bueno, mi familia originariamente, no mi papá, porque mi papá es de Fernando Apure, pero mis abuelos ya eran de Calabozo, entonces por eso obviamente conozco esa zona, eh, el estado Guárico, etcétera, pero el estado Guárico no solamente es frontera con el estado Apure o con el estado Aragua, el estado Guárico es frontera con el estado Cogede. Y yo te Mm. juro que yo no tengo idea que se come en estado Cogede. O sea, ahorita lo estaba pensando en voz alta dentro de mí. Yo Wow. decía, qué vergüenza que si a mí me preguntaran qué se come en San Carlos como típico de San Carlos, yo sí puedo hablar de qué pasa en Maracay, qué pasa en Guárico, o sea, en Aragua, en Guárico o en Apure, pero para mí todavía es como una cosa borrosa el estado Cogede. Entonces, hasta yo, que se supone que soy un conocedor del cuento, Ujú. tengo lagunas y te juro que yo tengo esta conversación y me pongo a tratar de entender qué pasa en el estado Cogede. Impresionante, Sumito. Yo tengo que agradecerte este tiempo porque quiero dedicarme yo a la tarea de hacer más programas como este para que las personas, en la memoria del venezolano se mantenga y pasen cientos de años, la gente pueda recordar cuáles son sus sonidos, cuáles son sus sabores, cuáles son sus colores. Si yo te pregunto a ti, Sumito, ahorita, un sabor con el que describas Venezuela, uno solo. No pueden ser tantos porque, o sea, si no, 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 pasamos más rato aquí, pero tienes que decirme uno, un sabor que me recuerda a Venezuela. no, la yaca, porque, y te lo puedo decir rapidito, porque por muy distinta que sea una yaca a otra, sabe a yaca. O sea, la hoja de plátano es la hoja de plátano, hermano. Y por mucho que tú le quieras inventar que si es harina de pan, o es harina de maíz pilado por tú mismo, o tú le hiciste el guiso crudo, se lo hiciste cocido, o le pusiste garbanzo, o tú no le pusiste garbanzo, ayaca sabe ayaca. Tú puedes llegar a tener luego el fine tuning y dices, bueno, esta me gusta más que aquella, esta la prefiero que aquella, pero la yaca sabe ayaca. Eh, digamos, cualquier venezolano ante una yaca, independientemente de qué lugar del país es, le va a saber ayaca y va a entender que ayaca, así se la vendan, así te la den con los ojos vendados. No es lo mismo con otros platos. Es decir, tú le dices a una persona de tu cupita con los ojos vendados, prueba este plato y dime qué es, y el plato es una pizca andina, y muy probablemente la persona que lo está probando con los ojos vendados lo prueba y dice, oye, no, sabe rico, yo no sé, sopa, ¿verdad? Sí, pero ¿qué? Oye, no, no sé. Entonces tampoco es que todos tenemos que saber todo, todo de buena primera. Y tú dirás, bueno, pero la arepa, mira hermano, tú le das a un merideño del páramo con los ojos vendados una arepa de maíz pilado con lengüita de cerdo, como la que hacen ahí en Margarita, y no va a entender ni qué le estás dando. Es más, si alguna vez comió tacos mexicanos, va a decir, perdón, pilado no pelado, si alguna vez comió tacos mexicanos, va a decir, esto me sabe a mexicano, porque la masa de maíz pelado, muy típica, por ejemplo, de Falcón o de Margarita, Sabe es la una, tortilla. sabe como tortilla, porque bueno, tienen nixtamalización. Entonces, Ujú. inclusive la arepa, o tú le das a una persona de, cónchale, de coche frente a la isla de Margarita, que nunca salió de coche, que ha sido pescador en coche desde que es pequeño, y le das una arepa andina rellena de queso ahumado, imposible que te diga que esa broma la reconoce. Ni siquiera va a saber qué le estás dando. Va a decir, está sabroso, chico, pero no sé qué es esto. En cambio, tú le das a cualquier venezolano una yaca, no importa de qué lugar del país es, y vas a saber que le estás dando una yaca si tenga los ojos vendados. Entonces,
ese sí es un plato que es transversal para todos nosotros. Ni siquiera la arepa, que uno quisiera creer que la arepa. Pero es que yo te puedo asegurar, vuelvo a insistir en el caso de la arepa, que tú le das a una persona de, qué sé yo, no, hay unos bien lejos. eh, me fui con tu cupita, vámonos para abajo, va por tu Ayacucho, pero hay unos bien lejos, para el estado Amazonas. Tú le das a una persona del estado Amazonas una arepa rellena de huevitos de codorniz con salsa rosada, como se la comen en las Mercedes cuando la gente anda rumbeando, y eso es un plato caraqueño, no va a entender que le estás dando, aunque Tal sea cual. arepa. Entonces, bueno, la yaca sí es un elemento transversal para nosotros los venezolanos. El único cambio medio ya más complicado que puede llegar a tener la yaca en Venezuela es si le cambian la envoltura. Si la envoltura ya no es de hoja de plátano, sino viejado, como hacen en algunas zonas del estado Zulia, que ahí sí hay un cambio de sabor bastante importante, porque obviamente no es el plátano el que está dando el aroma. Exacto. Un ingrediente indispensable, Sumito, para tu cocina. Mira, yo quisiera creer que el ají dulce me tocó vivir desde hace 4 años en un lugar donde no existe. Eh, No has sembrado allá, no te han llevado una semilla, y el que ha tratado tampoco, y no todavía ha, no han no ha logrado. pegado. No, todavía no han logrado domesticar un ají dulce que tenga el aroma de los dulces venezolanos en un espacio de 4 estaciones. Hay un muchacho en Canadá que me dijo que ya lo está haciendo perfecto y que se dedicó a eso, pero todavía no sigue siendo algo que tú puedas conseguir por kilos para poder manejarlo como parte de tu cocina diaria. Por lo tanto, a mí me tocó descubrir cómo hacer mis sofritos sin la presencia del ají dulce, que para mí sí era fundamental. Creo que otro sabor que para mí resulta fundamental para que se logre el sabor venezolano es el papelón, porque el papelón venezolano sabe muy parecido al del colombiano, pero muy distinto al del dominicano, y ni hablar del chileno, ni hablar del mexicano. Es decir, lo que otros llaman rapadura, chancaca, o como le quieran decir, no es tan fácil de conseguir ese sabor, curiosamente. Yo que pensé que el jugo de caña reducido sí iba a saber parecido en cualquier lugar del mundo. Entonces, en el caso de Chile, por suerte yo consigo papelón colombiano y sabe Mm, idéntico al nuestro. Y claro, con la necesidad de tenerlo fue que me di cuenta de que era importante. Otro sabor, por ejemplo, que a mí me ha hecho mucha falta y que no he logrado, porque es escaso de conseguir donde estoy yo, por ejemplo, es tiburón, cazón, que aunque tú oh, trates de imitarlo con sofrito, con otro tipo de pescado, etcétera, en el no, cazón es no. cazón. Entonces sí hay algunos sabores que sí son muy nuestros, muy propios. Y bueno, y tú lo habrás vivido, lograr que los quesos tradicionales frescos venezolanos sepan igual en otro país, ha sido Aquí ha casi, sido complicado. va a ser imposible. Desde mi punto de vista va a ser imposible, porque el queso, los venezolanos siempre decimos medio en broma y medio en serio, que es que bueno, como nosotros no lo hacemos pasteurizado, el queso nuestro, al final, como tiene ahí digamos, su cosa menos higiénica, es lo que le da el saborcito. No solo eso, es que la pastura y el clima generan un sabor de leche completamente distinto. Eh, y los venezolanos no hemos terminado de darnos cuenta que eso es así, pues que el clima venezolano y la pastura, o sea, el pasto venezolano, dependiendo de la región donde se haga ese queso, le da unas características a ese queso que son inimitables porque ese pasto es inimitable. Y te voy Tal a poner cual. un ejemplo para que me entiendas. Yo estuve en Corvara, en el norte de Italia, frontera Ujú. frontera suiza, si no me acuerdo si es Alemania o Suiza, creo que es Suiza, pero bueno, una zona como alemana. Eh, y es divertidísimo porque esos son colinas y colinas y colinas de grama perfectamente cortadas, pero te estoy hablando de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y yo decía, pero ¿y esto por qué lo mantienen así cortadito? Y fue cuando me explicaron que se siembra y se corta cuando llega la primavera, y el primer pasto que se corta da un tipo de leche, o sea, que se lo dan de alimento a las vacas, que Ajá. produce un queso, y luego cuando vuelve a crecer, se corta de nuevo en esa misma estación y da un Ujú. queso distinto. Entonces, en los No, mismos 3 meses producen quesos de sabores distintos dependiendo en qué mes se cortó el pasto, si fue el de la primera cortada o el de la siguiente cortada o el de la siguiente. Entonces, a ese nivel han llegado los europeos. Nosotros todavía no nos hemos sentado ni siquiera a estudiar cuál es la característica físico-química del pasto que le estamos dando nosotros a las vacas nuestras, para entender por lo, qué el queso nuestro sabe como sabe. exacto, lo que sí entendemos es que nuestro queso nos gusta mucho, o sea, todos nuestros lácteos, y los disfrutamos y no lo hemos encontrado. Sumito, definitivamente esta conversación ha sido para mí un gustazo, porque conocer de primera mano de una persona que ha recorrido nuestro territorio y que lo conoce ampliamente en su gastronomía y que
me da un mensaje tan importante como ese de educarnos nosotros Oye, primero para y poder... con el perdón de los que te estén escuchando que sean del estado Cojedes, porque la verdad que esa que no es bueno, pero yo sé que te vas a reivindicar seguro, vas a hacer algo sí, bien. porque es que para un merideño, o sea, para un merideño, pero sería una injusticia decir que eso es el estado Cojedes. El estado Cojedes era un estado transitorio entre el viaje de Caracas a Mérida, donde uno se paraba a comer cachapi y cochino frito, en Tinaco y Ujú. Tinaquillo. O sea, era como la parada obligatoria cuando dejabas el estado Carabobo. Exacto. Pero la verdad que, claro, obviamente tiene que haber algún plato, así como uno dice que en Yaracuy es quinchoncho. Bueno, ahora tengo la tarea de saber qué es lo que una persona de estado Cojedes añora. Me parece genial y yo sé que vas a hacer algo interesante con esa información que te resaltó a ti mismo. Gracias, Sumito, por este tiempo y pues nada, te deseo el mayor de los éxitos en Chile y bueno, sé que en algún momento nos vamos a reencontrar y digo, nos vamos a Seguro. reencontrar como venezolanos. Ojalá sea nuestro país para seguir disfrutando, tú disfrutes de tu Margarita querida porque duraste bastante tiempo en Margarita y sé que te Sí, lo claro. disfrutas mucho y Un nosotros lugar. disfrutando de nuestro país. Sí, no, bueno, y suerte tú allá. Sé que me comentaste que tenías varios años ya también en Miami, ¿no? Que entiendo que estás Sí, tú. Este, probablemente la tengas un poco más fácil que yo, porque todavía nosotros como comunidad venezolana, que somos muchos acá, todavía a nivel gastronómico estamos arrancando en el sur del continente, ¿no? Todavía, vuelvo a insistir, no, estamos todavía en la arepa y el tequeño, pues. pero mira, o sea, Un largo si están recorrido. arrancando con semejante maestro de la cocina, o sea, créeme que van por muy buen paso. Aquí pasa mucho lo que tú dices y lo he visto. Ahorita que tú me lo decías, lo destaqué en mi memoria porque se está inventando mucho con los platos. Hay muchos lugares de comida venezolana aquí, específicamente en Miami, pero están inventando mucho. Y es lo que tú dices, o sea, vamos a dedicarnos más bien a resaltar lo que ya sabemos qué es lo que somos nosotros para después Mira, ver con qué fusionar. yo hay una historia que para mí es uno de los mejores ejemplos de cómo se construye una marca país. Esta historia a mí no me consta, pero me la contaron. Me la contaron Mm, viviendo en Venezuela. ujú, Que en Bellocampo, en Caracas, capital de Venezuela, un grupo no venezolano decidió montar un restaurante peruano. Honestamente, esta historia no la sé yo de primera mano, sino me la contó una periodista. ujú, Pero como historia me pareció fabulosa. Y cuando estos muchachos venezolanos decidieron montar este restaurante peruano, como es muy común, pues que aunque uno ujú, no haya vivido en Japón ni haya conocido Japón, uno monta un sushi. Bueno, ajá. decidieron montar este restaurante peruano. La embajada de Perú en Venezuela les hizo una visita antes de la apertura cuando se enteraron que estaban abriendo para ponerles a la orden chef que los entrenaran en los verdaderos sabores del Perú para que no hicieran las cosas Wow, distintas, pagada por el gobierno peruano. Entonces, wow. viejo, o sea, por eso nosotros entendemos quiénes son los peruanos, porque después podrán inventar y hacer ceviche de maracuyá con salmón, pero primero hacen que se genere una marca país. Tal cual. Y eso es lo que tenemos que rescatar nosotros como nación, como venezolanos y los que estamos fuera, tenemos esa tarea tan importante de hacer una marca que digan eso es venezolano y que no sea solamente el tequeño y la arepa, sino que puede ser Son también la grandes yaca. embajadores, indudablemente son grandes embajadores, pero insisto, indudablemente estamos como tan nuevecitos que todavía es el momento de hacer la marca. Eh, Todavía es el momento del noviazgo con todos los países donde nos ha tocado emigrar. Entonces nos toca todo. Creo que es un momento en que más bien tenemos que apegarnos a la cosa más formal, que por lo menos lo que siento yo que debería ser, por el Tal cual. momento. Así es. Bueno, Sumito, mil gracias por este tiempo. Te mando un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos por allá por el sur de nuestro continente. Sí, vale, que con suerte, porque se supone que estamos en otoño, pero está haciendo calor todavía, ya se viene el frío. Un abrazo grande, Aprovechalo, de verdad que sí. Un abrazo enorme, Sumito. cuídate. Los sabores de mi tierra fue presentado por Pollo Graduado, el que más sabe.